al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder
Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Hoy vamos a estudiar, como ustedes están mirando en su pantalla, este tema que le hemos titulado La voz de Dios y la voz del Hijo de Dios, donde miraremos dos eventos que son diferentes y miraremos que cada uno de estos eventos tiene una parte que se va a cumplir en la profecía y que está relacionada con el remanente. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos podamos diferenciar estos dos eventos que tienen su relación con su segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a comenzar, apreciados hermanos, después de haber escuchado estos hermosos himnos que nos elevan al trono de la gracia, nos relacionan y nos conectan con esa esperanza de una vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a postrarnos de rodillas para comenzar el estudio de la palabra del Señor. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, venimos delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nada, dándote las gracias también porque es gracias a ti que podemos obtener la salvación, la redención, la justificación y también darte las gracias porque tú eres el que nos das ese pan nuestro de cada día, nos das ese trabajo y nos das las fuerzas y la salud para seguir adelante en este caminar hasta que tú vengas, mi querido Jesús. Por eso también te damos las gracias. Ahora queremos suplicarte, rogarte y pedirte humildemente que envíes a el Consolador para que venga a enseñarnos la verdad y podamos andar en ella. Y lo que vayamos en esta noche, mi Dios, a estudiar, a leer, a reflexionar acerca de tu palabra, acerca de los testimonios, nos puedan dar luz y sobre todo esperanza de que un día escucharemos esa voz, a lo cual tu remanente estará esperando. Por eso, mi Dios, ayúdanos y síguenos afianzando en la fe. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche, a lo cual los voy a llevar a que me acompañen juntos a el libro de Mateo, allá donde vamos a mirar que se relacionan el Padre y el Hijo. En Mateo capítulo 3 vamos a abrir nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar el libro de Mateo. Vamos a buscar el libro de Mateo en el capítulo 3. Mateo capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. En el versículo 14 dice: Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí. Versículo 15, dice la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el versículo 17 se menciona una voz. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí, hermanos, que aquí están tanto el Padre como el Hijo, y ambos estamos viendo que ambos, pues se menciona en la Biblia sus voces, tanto la voz de Dios como la voz de el Hijo de Dios. Y aunque nuestro estudio de esta noche no tiene relación con el bautismo de Jesús, vamos a ver que tiene relación con los eventos finales de su segunda venida. Este estudio que les vamos a compartir el día de hoy está tomado de esta revista, una revista que les recomiendo que ustedes puedan leer. Es el libro que se llama Una palabra a la manada pequeña. En este precioso libro, que para mí es uno de los libros más fabulosos y donde están resumidos básicamente los eventos que vienen en el conflicto de los siglos, es el de Una palabra a la manada pequeña. En este libro que fue sacado a la venta fue en el año 1847, donde vamos a mirar que ahí en este libro, que lleva la firma, dicho sea de paso, de tres grandes pioneros. El primero, el del hermano James White. El segundo, el de la hermana Elena Harmon. Y el tercero, el hermano Joseph Bates. Estos primeros pioneros del adventismo dejaron plasmadas en este libro una palabra a la manada pequeña, lo que hoy en día en su mayoría está relatado en el conflicto de los siglos. De igual manera les recomendamos este otro libro del hermano James White que se llama La segunda venida de Cristo, o una exposición breve de Mateo 24. Así que ustedes, cuando tengan tiempo, los pueden descargar, los pueden imprimir y ustedes van a sacar mucha luz de estos preciosos libros. En este libro que más o menos es un folleto que se llama Una palabra a la manada pequeña, vamos a leer lo que se escribió aquí para que podamos ir viendo el por qué le hemos titulado al estudio de hoy La voz de Dios y la voz del Hijo de Dios. Así que en este libro dice: los escritores y los predicadores del segundo advenimiento generalmente han confundido la voz de Dios, la cual conmueve los cielos y la tierra, con la voz del Hijo de Dios, la cual llamará a los santos. Pero creo
que veremos claramente que aquí hay dos eventos distintos. La voz de Dios que conmueve los cielos y la tierra viene de Sión y es pronunciada desde Jerusalén. Eso lo dice Joel capítulo 3 y el versículo 16. Así que estamos viendo, hermanos, que hay dos eventos que son distintos. Uno es lo que ocurre cuando se oye la voz de Dios. Y otro evento muy distinto es lo que ocurre cuando se oye la voz del Hijo de Dios. No debemos de confundir estas dos voces, la de Dios y la del Hijo de Dios. Son completamente diferentes y son dos eventos distintos. La voz de Dios es la que va a conmover los cielos y la tierra y se oye desde la Jerusalén celestial, la morada de Dios allá en el tercer cielo. Miren lo que dice el libro de Joel. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Joel, capítulo 3 y el versículo 16. La palabra de Dios nos dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y miren qué es lo que ocurre cuando Jehová, que es Dios Padre, habla desde Jerusalén, la celestial. Dice que temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Gloria a Dios por esto. Vemos que Dios, cuando hable, se van a conmover los cielos y la tierra. Esto es un evento que va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Este evento ocurre antes de que se oiga la voz de Jesús. Miren lo que nos va a decir nuevamente en este folleto de una palabra a la manada pequeña. Nos dice que no debemos de confundir estos dos eventos que son distintos. La voz de Dios que conmueve los cielos y la tierra viene de Sión y es pronunciada desde Jerusalén. Joel 3:16. Pero es antes que la voz de Jesús llama a los santos que duermen. Esto es otro evento. Esto es básicamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita a los muertos. Sigue diciendo: Él, Jesús, va a salir del santuario celestial y a descender del cielo con sus santos ángeles. Ya nosotros hemos visto en otra ocasión que cuando Cristo viene, Él viene con todos sus santos ángeles. Ahora sigue diciendo: entonces, y no hasta entonces, enviará Él sus ángeles a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, mientras su voz los llama para que lo reciban en el aire. Ven los dos eventos distintos. La voz de Dios es un evento antes de la segunda venida de Jesús. No son eventos al mismo tiempo. Ahora van a
mirar el argumento que van a colocar el hermano James White para que veamos que no es el mismo evento. Dice, ni es la voz de Jesús la que conmueve los cielos y la tierra. Miren lo que dice. Si la voz de Dios, la cual es pronunciada desde Jerusalén, levanta a los santos, entonces serán arrebatados para recibir al Señor en Jerusalén. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en este punto, que descenderá del cielo Jesús con sus ángeles. Entonces comisionará a las huestes celestial, conducirá los santos a reunirse con él en el aire, mientras su voz llama. Ven, ahí aparece ahora la voz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es esa señal, mis apreciados hermanos, que va a aparecer en el cielo? Esa señal es una nubecita negra del tamaño de la palma de una mano. Es la señal del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y miren lo que dice. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31, dice la palabra de Dios, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está mostrándonos cómo el Señor Jesús viene con sus ángeles. Y ahora, miren lo que dice segunda de Tesalonicenses. Vamos a movernos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Ven, el Señor Jesús se va a manifestar en el cielo, pero no va a tocar la tierra, con los ángeles de su poder. Por eso, el Señor se queda en el aire, porque vamos a ver en la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo, es primera de Tesalonicenses, vamos a buscar primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 17, dice la palabra de Dios, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya resucitaron, con los que Cristo resucitó a su voz, que es una voz completamente diferente, es otro evento a la voz de Dios. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios por estos textos que nos ayudan a seguir afianzándonos en esta bendita esperanza de su pronto regreso
de su segunda venida en gloria y majestad. Por eso cuando leíamos en este folleto de una palabra a la manada pequeña, nos dice, Jesús descenderá del cielo con sus ángeles, entonces comisionará a la hueste celestial, conducirá los santos a reunirse con él en el aire, mientras su voz llama. Ven, llama a los redimidos. Sigamos leyendo el libro, el folleto de una palabra a la manada pequeña. Cuando ocurre este evento, tanto de la voz de Dios como de la voz del Hijo de Dios, miren dónde ocurre. Uno ocurre al comienzo de la séptima copa, de la séptima plaga, mientras que el otro ocurre al finalizar la séptima plaga. Por eso uno la introduce y el otro la termina. Miren lo que dice el libro de una palabra a la manada pequeña. Al derramamiento de la séptima copa, leemos en Apocalipsis 16:17. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Al mismo tiempo que se oye la voz, la grande voz del templo en el cielo, del santuario celestial, que dice, hecho es, al mismo tiempo hubo un gran terremoto producido por la voz del trono. Ven, mis apreciados hermanos, que la voz de Dios, que es una grande voz y que dice, hecho es, esa voz produce un gran terremoto. Ese es el terremoto de la séptima plaga, la cual sacude las ciudades de las naciones y remueve las islas y las montañas. Esta voz del trono, la cual causa los terremotos. Fíjense, primero comienza con un gran terremoto, pero luego le siguen otros terremotos en diferentes ciudades que se van como desarrollando en escalas en diferentes países del mundo, que van a sacudir a las naciones. Esta voz, dice, la cual sacude las ciudades de las naciones, debido a que la voz produce un grande terremoto y luego siguen otros terremotos, dice, remueve las islas y las montañas. Esta voz del trono, la cual causa los terremotos, debe ser la misma que la voz que se oyó desde Jerusalén, la cual sacude el cielo y la tierra. Esta voz, mis apreciados hermanos, sacudirá los cielos y la tierra. Y esa voz es la que va a preparar la segunda venida del Hijo de Dios. Miren lo que nos dice Joel 3:16, ya lo leímos. Vamos a leer ahora Jeremías en el capítulo 25 y el versículo 30. Dice la palabra de Dios. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto. Este Jehová es Dios el Padre, y desde su morada santa dará su voz. ¿Cuál es la morada santa? Oh, el templo que está en el cielo, su santuario celestial. Esa voz, como dice Apocalipsis 16:17, va a salir desde el santuario
desde la nueva Jerusalén, donde está el santuario también, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Versículo 31 nos dice la palabra de Dios: versículo 31 dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Si ustedes se dan cuenta, estas naciones son las mismas naciones que se mencionan bajo el sonido de la séptima trompeta, cuando dice que las naciones están airadas. Bueno, de igual manera, el Señor Dios Todopoderoso, Dios Padre, se airará contra todas estas naciones. Por eso, cuando nosotros seguimos estudiando y meditando en las palabras de este folleto, vemos que dice: parece claro que esa voz, la de Joel 3:16, la de Jeremías 25, la de Apocalipsis 16, parece claro que esa voz que sale del templo del cielo, del santuario celestial, de la morada de Dios, desde su trono, no es la voz del Hijo de Dios que levanta a los santos. Ven que hay dos voces, la voz del Hijo de Dios y la voz de Dios Padre. Porque si la voz que levanta a los santos, si esa voz fuera la de Cristo, la que sale del templo celestial, desde el trono, entonces Jesús permanece en el cielo y no aquí en el aire sobre la tierra, en el trono, y llama a sus elegidos para que se reúnan con él en el templo. Es decir, ya no se reuniría con ellos en el aire, sino sería en el templo. Y tal como lo dice el hermano James White, lo cual no está en armonía con las enseñanzas de Pablo. Por eso estamos mirando estos dos grandes eventos. Miren qué es lo que ocurre a la voz del Hijo de Dios. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por lo tanto, miren lo que dice esta expresión: yo creo, que estamos seguros en creer que oiremos la voz de Dios, que sacudirá los cielos y la tierra antes de que Jesús descienda del cielo con sus ángeles y trompeta para despertar y reunir a los elegidos en el aire. Aquí viene una observación, hermanos, y es que el hermano James White, él es parte. ¿Por qué es que él va a oír la voz de Dios? Porque el hermano James White es parte de un grupo especial. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Dice la Biblia: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe,
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué es que el hermano James White ha dicho que está seguro que va a oír la voz de Dios, el Padre? O porque esta voz, la voz de Dios, que causa un gran terremoto, esa misma voz es la que va a hacer que los santos dormidos, los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, sean resucitados en una resurrección especial, justamente antes de su segunda venida del Hijo de Dios, porque todos los que han muerto y los que mueran de aquí en adelante, de 1844, cuando se comenzó a dar el mensaje del tercer ángel, todos los que mueran de aquí en adelante, hasta el último Hijo de Dios que fue sellado, pero que pasa a descansar, a dormir, va a escuchar la voz de Dios Padre, porque esa voz es la que resucita a este grupo especial, los de la resurrección especial. Por eso nosotros, mis apreciados hermanos, si llegásemos a descansar en el Señor Jesús, seremos resucitados, no en la segunda venida a la voz del Hijo de Dios, sino que seremos resucitados en la resurrección especial a la voz de Dios Padre. Eso lo vamos a ver cuando veamos la resurrección especial. ¿Quién es el que resucita a este grupo de elegidos que son llamados los muertos de aquí en adelante, que mueren en el Señor? Por eso miren lo que sigue diciendo este libro de Una palabra a la manada pequeña. Dice, yo creo que estamos seguros en creer que oiremos la voz de Dios que sacudirá los cielos y la tierra antes de que Jesús descienda del cielo con sus ángeles y trompeta para despertar y reunir a los elegidos en el aire. Así como las señales en el sol, la luna y las estrellas han sido literales, la sacudidura de los poderes del cielo de Mateo 24, 29. Vamos a leer Mateo capítulo 24 y el versículo 29 para que veamos qué es lo que va a ser la voz de Dios. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Cuánto demoró el periodo de la tribulación de aquellos días? Demoró 1260 años. El sol se oscurecerá. Ese evento ya ocurrió en el pasado. Y la luna no dará su resplandor. Ese evento también ya ocurrió en el pasado. Y las estrellas caerán del cielo. Ese evento también ya ocurrió en el cielo, 1833. Pero hay un evento que no ha ocurrido, que es este. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este evento de cuando las potencias de los cielos sean conmovidas ocurre a la voz de Dios Padre cuando Él dice, hecho es.
es cuando los cielos y la tierra son conmovidas, cuando Jehová ruge desde Sión. Ese evento, que estamos mirando, de que las potencias de los cielos serán conmovidas, está para el futuro, un tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Por eso miren lo que sigue diciendo. La sacudidura de los poderes del cielo, de Mateo 24:29, también tienen que ser literales. Esta señal no está en el pasado, y como es una señal, tiene que venir antes del propio advenimiento. Por lo tanto, está claro que esta última señal aparecerá cuando el Señor ruja desde Sión, cuando Él hable y sacuda los cielos y la tierra. Nosotros creemos que las señales de Apocalipsis 6:12 al 14 son las mismas que en Mateo 24:29 y son las mismas que Marcos 13, versículo 24 al 25. Entonces, la sacudidura de los poderes de los cielos de Mateo 24:29 es la misma de los cielos siendo enrollados como un pergamino. Apocalipsis 6:14, porque ambos siguen a la caída de las estrellas. Y terminamos nuestro estudio mirando este último párrafo de este folleto de Una palabra a la manada pequeña. Dice: podemos ver ahora que es la séptima copa y la voz de Dios la que sacudirán los poderes de los cielos y causan el gran terremoto o la sacudidura de la tierra, y que este evento constituye la última señal literal justo antes que la señal del Hijo del Hombre aparece en el cielo. Por eso son dos eventos distintos, la voz de Dios y la voz del Hijo de Dios. Cuando nosotros analizamos este diagrama es un diagrama historicista, donde vamos a analizar 19 puntos que vienen desarrollados en cómo es que el pueblo de Dios durante los primeros 50 años del adventismo enseñaban acerca de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Ustedes miran ahí este diagrama que lleva por título Orden de los eventos finales, y se toma una cita de Primeros Escritos de la página 13, donde dice: cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. O también la que viene en el Conflicto de los Siglos, página 656. Miren lo que dice: Él, es decir, Dios y el Señor Jesucristo, tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo, y no tiene por qué hacer conjeturas. Cuando ustedes toman este diagrama, lo que hemos mirado nosotros el día de hoy es lo que ocurre en el evento número 8, que es la voz de Dios, que comienza la séptima plaga o da inicio a la séptima plaga, y la diferencia entre la voz del Hijo de Dios en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores,
la cual levanta a los santos dormidos. Esta voz de Dios, ustedes miran en el número 8, en esa línea vertical, que a la voz de Dios, cuando comienza la séptima plaga, en la parte de abajo vemos que esa misma voz de Dios trae la liberación del pueblo de Dios. Y esa misma voz, la voz de Dios, glorifica al pueblo de Dios, es decir, lo llena de gloria, así como cuando Moisés bajó del monte Sinaí, que estaba glorificado por Dios y resplandecía. Esa voz de Dios es lo que hace con el pueblo, los que están vivos, los 144,000 vivientes que tienen el sello en sus frentes. Pero esa misma voz, la voz de Dios, al comienzo de la séptima plaga, es la que trae también la resurrección especial, la de Daniel capítulo 12 y el versículo 2, o la de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Por eso, la voz de Dios es la que resucita a los de la resurrección especial, mientras que la voz del Hijo de Dios, como ustedes miran aquí en su segunda venida, trae la resurrección de los justos. Esto ocurre a la voz del Hijo de Dios. Y en su segunda venida viene la destrucción de los malvados y termina la séptima plaga. Ven que una voz da comienzo, la voz de Dios Padre da comienzo a la séptima plaga, y la voz del Hijo de Dios termina la séptima plaga. Por eso son dos eventos completamente distintos. En este diagrama, mis apreciados hermanos, que es un diagrama netamente historicista, ustedes no van a encontrar fechas para la segunda venida de Jesús, ni van a encontrar fechas para la ley dominical, ni van a encontrar fechas para el cierre de la gracia, ni van a encontrar fechas para el juicio de los vivos, ni van a encontrar fechas para el inicio de los 1260 días literales, como creen algunos futuristas, ni van a encontrar fechas para los 1290 días literales, como creen algunos, ni los 1335 días literales. ¿Y saben por qué? Porque en el adventismo histórico de los pioneros, ellos nunca colocaron esos eventos en el tiempo futuro, ni tampoco se encuentran reflejados en el conflicto de los siglos, ni mucho menos se encuentran escritos en el libro de primeros escritos. Lo que encontramos nosotros en todos los testimonios es primer evento profético, 1844. Y encontramos el inicio de el sonido de la séptima trompeta. Encontramos, como ustedes miran aquí, el sonido del comienzo de la séptima trompeta. Y hemos llegado, como hemos mostrado en nuestros temas anteriores, que a partir de 1844 no hay ningún cómputo definido de tiempo, porque el ángel de Apocalipsis 10, que es Jesucristo, ha dicho que el tiempo no sería más. Es decir, todos los grandes periodos proféticos llegaron a su cumplimiento cuando finalizó las 2300 tardes y mañanas en 1844.
Comenzó también en 1844, como ustedes ven aquí, el mensaje del tercer ángel. Eso también ya lo hemos mostrado en temas anteriores. A la luz de la review angera, a la luz de los testimonios del espíritu de profecía y a la luz de los comentarios de los pioneros adventistas. Hemos visto también que el mensaje del tercer ángel comenzó en 1844. Comenzó también el juicio investigador. Comenzó el sellamiento y comenzó también el zarandeo. Vemos que durante el proceso del mensaje del tercer ángel nos llegó en 1891 el mensaje de salir de las ciudades y vivir en el campo, de vender las propiedades para mudarnos al campo, y porque el conflicto estaba por estallar, ya que bajo el mensaje del tercer ángel se estaba anunciando a partir de 1888 hasta 1900 la formación de la imagen de la bestia, a lo cual nos lleva al punto número 2, a lo cual se estaba dando la marca de la bestia, la ley dominical en diferentes estados de los Estados Unidos, porque ya estaban unidos la iglesia y el estado, a lo cual la mensajera del Señor tiene una cita donde dice que esta era la prueba que iba a purificar a la iglesia, y también tiene una cita donde ella dice que en un grado limitado ya salió un edicto de ley dominical en varios lugares. ¿Qué año? 1888, 1891, 1892, 1897. Si ustedes ven, encontrarán una secuencia de estos estudios, comenzando en 1888, 1891, luego vienen los escritos de Alonzo Trevier Jones en 1892, luego viene una serie de sermones titulado El mensaje de los tres ángeles, 1893. Luego viene otra serie de sermones, 1895. Luego viene otra serie de sermones de A.T. Jones, 1897. Luego viene una serie de publicaciones en la Review and Herald, 1900, donde se estaba predicando con todo el mensaje del tercer ángel. Por eso es que cuando nosotros vamos a la historia del movimiento, encontramos que hay muchas cosas que se han cumplido y estamos en proceso de que otras se cumplan. Cuando el hermano A.T. Jones, el hermano Waggoner y la hermana Elena White, que eran los tres misioneros que andaban predicando el mensaje de la justificación por la fe, ustedes van a encontrar que ella estaba anunciando que el Señor estaba empezando a derramar, y ahí es donde encontramos el punto número 4, después de la marca de la bestia que se estaba dando en varios lugares. Ella dice, el Señor está enviando las primeras gotas de la lluvia tardía, a lo cual, tomando esa cita del espíritu de profecía, el hermano Alonzo Trevier Jones dice en sus sermones de 1893, este mensaje es el comienzo del potente pregón, del fuerte pregón. Por eso ellos estaban esperando ese pequeño tiempo de angustia que iba a ir en aumento,
Cuando nosotros vemos aquí en el punto número 5, después de la lluvia tardía, viene el cierre de la gracia. Ese cierre de la gracia que es que cuando termina, comienzan a caer las 7 plagas y se termina el misterio de Dios que es anunciado en la 7ª trompeta. Se termina la predicación del mensaje, porque la 7ª trompeta dice que se consumará, terminará la predicación del evangelio. Y eso termina cuando llegamos al punto número 5, al cierre de la gracia, cuando ha finalizado la purificación del santuario. Ahí es cuando comienzan a caer las 7 últimas plagas y comienza el tiempo de angustia. Nos movemos al punto número 6, donde ese tiempo de angustia nos va a llegar fuertemente cuando la voz del dragón, sí, esa voz del dragón que el conflicto de los siglos nos dice que es hacer edictos, hacer leyes legislativas. Eso es lo que significa la voz del dragón. Cuando esa voz, la voz de la imagen de la bestia, y la voz de la bestia. Ven que hay 2 voces también ahí. La voz de la bestia de Apocalipsis 13 y la voz de la imagen de la bestia. Cuando la voz de la imagen de la bestia hable, la primera vez que habló, la cual tiene relación con el mensaje del tercer ángel, es cuando habló para hacer y dar una ley dominical. Pero va a volver a hablar cuando estén cayendo las 7 plagas, y cuando hable va a hacer una ley, a lo cual se va a dictar un decreto de muerte universal para todos los santos vivientes, donde van a buscar matarlos. Y es cuando van a huir de las ciudades y de los pueblos a las montañas. Y es hora de irse unidos en grupos a lugares desiertos y solitarios. Pero gracias a Dios que no va a morir nadie, porque Jehová habita al abrigo del Altísimo, y todos los que tienen el sello del Dios vivo, como son de los 144,000, no van a gustar la muerte, porque están refugiados en el pabellón de Jehová. Él es su fortaleza, Él es su pronto auxilio, Él es su escudo y su roca fuerte. A eso es a lo que se denomina, y llegamos al punto 7, que es el tiempo de angustia de Jacob, lo cual ese tiempo de angustia de Jacob son para los 144,000 sellados de entre la tierra, vivos, con el nombre de su Padre escrito en sus frentes, a lo cual en ese tiempo de angustia de Jacob, Satanás personificará la segunda venida de Cristo. Pero los 144,000 están bien establecidos y saben, como hemos mirado el día de hoy, que nuestro Señor Jesucristo no toca la tierra, Él se queda en el aire. Por eso es importante que conozcamos nuestras escrituras, que conozcamos la palabra de Dios para que no seamos engañados. Y en el tiempo de angustia de Jacob, cuando está el decreto de muerte universal, cuando Satanás está personificando la segunda venida, se oye una voz desde el cielo, desde la nueva Jerusalén, desde el templo celestial, desde su morada,
la voz de Dios, que es la que estudiamos hoy, la que dijo, hecho está, la cual ha producido un gran terremoto, trae la liberación de el pueblo de los 144,000 porque los quieren matar, y sin embargo ese gran terremoto los libera de sus enemigos, los libera de Esaú, que están simbolizados en este tiempo como Esaú, pero son los impíos. Por eso, mis apreciados hermanos, estos 144,000 y los de la resurrección especial tienen el privilegio, el honor, la honra y la gloria de escuchar la voz de Dios cuando Él pronuncie, y ahí pasamos al noveno evento, que es cuando se oye desde los cielos los 10 mandamientos, que aparecen dos tablas en el cielo y empiezan a leerse estos 10 mandamientos, y todos en la tierra lo comprenden perfectamente en sus diferentes idiomas, y los santos vivientes y los de la resurrección especial están mirando al cielo, escuchando los 10 mandamientos, porque ahí es donde ellos hicieron un pacto con el Señor Dios Todopoderoso, se regocijan. Dice el testimonio que cada vez que se va mencionando un mandamiento, los santos lo repiten y se gozan porque ha llegado el tiempo de su liberación. Y llegamos al punto número 10, cuando la palabra de Dios es bien clara, hermanos. Si ustedes leen ese libro de Una palabra a la manada pequeña, ahí el hermano James White nos da una disertación de la palabra que nos dice, donde el único que sabe el día y la hora de la venida del Hijo de Dios es Dios Padre, porque así lo dice Mateo 24. Por eso, como Él es el único que lo sabe, Él es el único que tiene ese conocimiento para anunciarlo en los cielos, lo anuncia Él. Porque Mateo dice que el único que sabe ese día, esa hora, ese año es mi Padre que está en los cielos, en esa morada, en ese tabernáculo celestial. Y Él anuncia desde el cielo el día, la hora de su venida, y anuncia el pacto y anuncia el jubileo. Entonces, ya están los 144,000, están los de la resurrección especial, los que murieron en el mensaje del tercer ángel, están los que crucificaron a Jesús, que Cristo les prometió que mirarían al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Ahí están. ¿Y qué es lo que ven cuando miran al cielo? Miran la señal del Hijo del Hombre, como la palma de una mano. Es la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo, que ya es el evento número 12, que es el que estudiamos hoy, trae la resurrección general de los justos, de todos los justos, desde 1844 hasta Abel, quien fue el primer mártir justo que dio su vida por testimonio a Jesús. En la segunda venida de Jesús viene la destrucción de los malvados y termina la séptima plaga. Este evento número 12 nos marca el comienzo del evento número 13, que es el milenio, donde Satanás queda atado por 1000 años, porque ahora la tierra está desolada y vacía. Y entonces, durante esos 1000 años, en el cielo
se lleva a cabo el juicio de los impíos. ¿Quiénes son los que los juzgan? Los santos que fueron resucitados, ahora que están en el cielo, se encargan de juzgar a los impíos. Ellos tienen una obra especial. Y si usted lee el testimonio del conflicto de los siglos, encontrará que ellos son los que van a dictaminar cuánto tiempo son los que los impíos van a estar sufriendo bajo las quemaduras del fuego que cae del cielo. Al finalizar el milenio, nos mueve al punto número 14, que es otro evento, el fin de los 1000 años, cuando termina los 1000 años, Cristo y los santos comienzan su retorno, su regreso a la tierra, y viene la resurrección de los malvados. Esta resurrección de los malvados es el comienzo de la preparación para la segunda muerte, la destrucción final de los impíos, la destrucción total del pecado. Este punto o evento número 14, el fin de los 1000 años, nos lleva al evento 15, que es cuando desciende la Nueva Jerusalén. Primero desciende Cristo, los ángeles, los santos, y después ellos ven mirar cómo viene descendiendo la Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Ahí está la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se asienta en el Monte de los Olivos. Esto nos da paso a el evento 16. Una vez que está asentada la Nueva Jerusalén en el Monte de los Olivos, Satanás, los demonios, los malvados rodean la santa ciudad para quererla tomar. Sin embargo, ahí está Cristo para impedirlo. Dentro de la ciudad, la Nueva Jerusalén, ocurre la coronación de Cristo aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén, adentro. Mientras los malvados están allá afuera rodeando la ciudad, adentro de la Nueva Jerusalén está ocurriendo la coronación de Cristo. Los santos están cantando, están protegidos. Y en el evento 18 viene la destrucción final de los impíos, de los malvados. El Señor hace descender fuego del cielo y sale fuego de la tierra y se hace un mar de fuego, a lo cual se le llama el lago de fuego. La Nueva Jerusalén comienza a moverse bajo un poder milagroso sin que sufra efecto de este fuego, como el arca de Noé. Los redimidos están adentro, protegidos por Cristo, mientras que afuera está ocurriendo la destrucción masiva de los impíos, de las naciones, de los que rechazaron su ley, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de todos los que engañaron y los que hicieron mentira, los que, como dice Apocalipsis 22, los que sus nombres no se encontraron en el libro de la vida, los que no pudieron entrar a la Nueva Jerusalén porque hicieron abominación, hicieron mentira, hicieron robo, son destruidos para siempre. Ese fuego que cayó del cielo y salió de la tierra y se hizo un lago, ese fuego purifica la tierra, purifica la atmósfera, purifica las aguas, purifica todo.
Y entonces, mis apreciados hermanos, llega el evento número 19, ese evento que hemos esperado con tanto gozo, la tierra nueva, esa tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa tierra que es como el huerto del Edén. No habrá pecado, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá más muerte. Será una tierra nueva, porque dice Cristo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es aquí cuando termina el gran conflicto entre el bien y el mal. Hemos hecho un breve resumen, apreciados hermanos, de este diagrama que, como leímos, como Dios dice Primeros Escritos, página 13, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Sí, mis hermanos, este viaje tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios y también lo puedes encontrar tomándote tu tiempo para leer detalladamente el conflicto de los siglos. Porque nos dice, Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino de los adventistas para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Mis apreciados hermanos, como iglesia no estamos solos y no deberíamos de estar en la condición laodicenses, ciegos, pobres, miserables y desnudos, porque el Señor nos ha dejado todo a nuestra disposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir con humildad, ir con sinceridad y pedirle que coloque ese colirio en nuestros ojos para que podamos ver, que nos dé la oportunidad de llenar nuestras vasijas con aceite, que nos dé la oportunidad de almacenar estos eventos que vienen en el libro del Apocalipsis, que nos marcan el camino por el cual vamos a caminar y que no debemos de temer, porque Él ya nos ha dejado este mapa. Solamente debemos de avanzar y debemos de estar agradecidos porque nos ha dejado un mapa. Peor fuera que anduviéramos como un barco a la deriva, pero no, Él nos ha dejado este mapa para que no nos perdamos, para que sigamos la ruta y podamos llegar a la tierra prometida, no para que andemos vagando como el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto, no. Él quiere que nos preparemos, por eso nos ha dejado el libro de Daniel y Apocalipsis, libros que nos enseñan y que nos trazan el camino hacia la vida eterna, el camino hacia la nueva Jerusalén, el camino a la tierra nueva. Prepárate, mi hermano, para el encuentro con tu Señor y que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te pueda conceder en esta noche la paz. Hemos mirado la voz del Hijo de Dios y la voz de Dios y los eventos de este mapa. Y los hemos mirado que este mapa no tiene fechas humanas, tiene eventos proféticos. Por eso, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él.
Vamos a orar, apreciados hermanos. Gracias por habernos dado la oportunidad de presentar a ustedes este hermoso estudio y sigamos estudiando, sigamos predicando, sigamos preparándonos y sobre todo recordemos que estamos en el umbral de oír la voz de Dios y la voz del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y después finalizamos con un hermoso himno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra y los testimonios. Gracias, Señor, porque nos has dejado todas las instrucciones como un buen padre le deja a su hijo. Tu palabra dice que el padre instruye al niño en su camino, le deja las instrucciones para que él obedientemente siga los pasos y poder llegar al encuentro con su Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que se están preparando para seguir caminando en esta ruta que tú nos has trazado. En esta ruta que algunos descansarán de sus trabajos, pero que a la final, antes de que el Hijo de Dios venga en las nubes de los cielos, serán llamados a despertar a la voz de Dios Padre, para escuchar esa voz, para ver venir en gloria y majestad al Hijo de Dios, del cual tanto esperamos, del cual tanto hablamos, del cual tanto creemos, en el cual hemos depositado nuestra vida, nuestra confianza, pero sobre todo nuestra fe. Por eso, Señor, bendice a cada uno de tus hijos de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Gracias pues, Padre mío, llévanos a descansar y prepáranos para el día de mañana. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice amén, amén, amén. Gracias, mis apreciados hermanos. Los vamos a dejar con un hermoso himno para que elevemos nuestro ser entero al trono de la gracia y podamos cantarle al que merece la honra y la gloria. Vamos a entonar el himno número 176. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo.
Dios es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno